¿Cómo puedo saber si estoy bautizado en el Espíritu Santo o no? El bautismo en el Espíritu Santo inicia con el nuevo nacimiento. Por eso se le denomina bautismo, porque es el inicio. Como cuando una criatura nace y da señales de vida. Pero a partir de ahí debe seguir manifestando esas señales de vida durante el resto de su vida, mientras esté vivo, por supuesto. La enfermedad hace desvanecer esas señales y pone en riesgo la vida. Cuando se da el alumbramiento o nuevo nacimiento, que es cuando el bebé sale del vientre de su madre y se vuelve visible a los ojos humanos, hay 3 señales de vida que aparecen. 3 cosas el bebé hace por instinto: respirar, llorar y comer. Nadie le enseña eso, sino que esas son las señales de que está vivo. El nuevo nacimiento viene asociado al bautismo del Espíritu Santo, que también se puede entender como el inicio, el principio de la vida llena del Espíritu. La primera vez que el creyente es lleno del Espíritu y puede experimentar algunas de las siguientes señales: hablar en lenguas, o profetizar, o alabar a Dios con júbilo, o alabar a Dios sublimemente, o levantar las manos en adoración, o postrarse en adoración, o valentía para hablar la palabra de Dios, o hablar de Jesús, o servir en labores domésticas y humildes desinteresadamente a otros, o gozo, o llanto, o un milagro de sanidad, o alguna manifestación sobrenatural. Algunos sienten mucho calor, o algo que les quema, o tiemblan, o ven una visión, o sienten que flotan, o les da un deseo intenso de leer la Biblia, o un deseo intenso de hablar con Dios. Eso exactamente sucedió a los discípulos el día de Pentecostés. Tuvieron una experiencia sobrenatural, señales externas del bautismo en el Espíritu Santo que ya habían recibido 50 días antes. Jesús fue quien tomó la iniciativa y los bautizó con el Espíritu Santo. No hay en todo el Nuevo Testamento ninguna referencia a que debemos buscar el bautismo en el Espíritu Santo, porque es la promesa del Padre y es Jesús quien lo hace. Muchos que andan erróneamente buscando el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, ni cuenta se han dado de que ya han sido bautizados en el Espíritu y están buscando lo que ya tienen, porque piensan que la señal de estar bautizado en el Espíritu es hablar en lenguas o temblar, pero eso no les pasa a todos. Es notable que el Espíritu Santo no descendió del cielo el día de Pentecostés como muchos piensan. No es lo que está escrito en Hechos capítulo 2. Lo que descendió del cielo fue un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo ya estaba dentro de los discípulos. Por eso dice en Hechos 2 que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y eso fue el cumplimiento de lo que Jesús había prometido 10 días antes: serán bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ya estaba en ellos los llenó. En palabras de Jesús, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, Jesús los bautizó en el Espíritu Santo tal y como predijo Juan el Bautista y dijo repetidas veces: Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y los resultados se dejaron ver inmediatamente. Los discípulos, que aún no habían hecho pública su fe, ni se habían atrevido a hablar de Jesús a nadie, con valentía predicaron el Evangelio a la multitud. Sobre ellos aparecieron lenguas o llamas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eran idiomas conocidos, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa fue una experiencia sobrenatural, espiritual, no emocional, no producida por la manipulación de las emociones de parte de un predicador o del ambiente preparado con música especial y persuasión psicológica para alterar y manejar las emociones, sino algo totalmente espiritual, producido por Dios y no por los hombres. Tan sobrenatural son las lenguas de fuego y la profecía
como el servicio acomedido y desinteresado o el anhelo profundo de leer la palabra de Dios. Hay quienes nunca han realizado labores domésticas de limpieza o nunca han querido leer la Biblia por sí mismos de manera así apasionada, por ejemplo. Pero reciben a Cristo y parece que no pasa nada, pero de pronto, un día de pronto se despierta en ellos el deseo ferviente de leer la Biblia o de barrer, trapear, limpiar y asear, y lo empiezan a hacer con gozo, sin esperar recibir nada a cambio, sino solo por el placer de hacerlo. No lo pueden evitar, es algo superior a ellos. Esa persona que fervientemente empieza a leer la Biblia, o a orar, o a asear, o a hablar en lenguas, o a profetizar, ha sido bautizada con el Espíritu Santo, porque el servicio y la pasión para leer la palabra de Dios y el anhelo ferviente para orar y el servir en labores domésticas desinteresadamente son unas de las muchas señales de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo saber si la experiencia que has tenido, sea hablar en lenguas, o gozo, o llanto, o servicio, o el fuego interno, o alabar a Dios, o levantar las manos, o postrarse en adoración, o ese anhelo ardiente, ferviente de leer la Biblia o de orar, o profetizar, o predicar la palabra, o hablar de Cristo, o ese temblor corporal, o esa visión, o ese milagro de sanidad, o cualquier manifestación externa, no es meramente emocional y sí fue el bautismo en el Espíritu Santo? Porque puede ser que fui a una predicación y me hablaron de las bendiciones de leer la Biblia y yo salí emocionado y fui a mi casa y me puse a leer la Biblia y leí como 3-4 horas, pero al siguiente día ya no pasó nada. Fue como llamarada de petate, como le llaman. Pero si esa experiencia sigue, si esa experiencia está allí, ¿cómo saber si no fue nada más la emoción de algo que yo escuché? O si en verdad el Espíritu Santo me bautizó y por eso no encuentro el momento para seguir leyendo la Biblia, o para estar limpiando cosas, o para estar hablando en otras lenguas. ¿Cómo saber si eso es el Espíritu Santo y no mis emociones, no la manipulación de otro? Por los resultados, que siempre fueron los mismos en cada una de las 7 ocasiones que Jesús bautizó en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Jesús es glorificado, Jesús es anunciado y Jesús es enseñado. Y vamos a ver cuáles son esas 3 señales externas como resultado. Así como el bebé recién nacido no puede pasar desapercibido porque es muy ruidoso y molesto cuando llora y anhela la leche materna y respira por sí mismo, del mismo modo, el que es bautizado o lleno con el Espíritu Santo, de manera espontánea e instintiva, habla de Jesús a otros. Y es ruidoso y molesto, fastidioso por lo general. Anhela la palabra de Dios y se alimenta de ella leyéndola y pasa tiempo en oración, hablando con Dios, y es algo que lo hace repetidas veces. De ese modo es que sabemos que ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, dado que es una experiencia que debe ser continua, debemos aprender a mantenernos llenos del Espíritu Santo, y eso lo aprenderemos en la siguiente lección.